Por eso estamos aquí en esta noche de Paranormal, pues con este tema, el más allá. Se pueden comunicar 652-4030, 652-4030, para que nos digan pues sus casos, sus inquietudes. ¿Se han conocido de alguien que, no sé, que haya muerto, haya regresado, haya visitado esa luz, ese mundo, y haya compartido con usted la experiencia? Pues nos las puede usted también contar a través del 652-4030, 652-4030. Un saludo muy especial para nuestra amiga Chechi. Ella a esta hora está conectadita con Miércoles Paranormal 106.7 todos los miércoles a partir de las 9 de la noche. Bueno, vamos a abrir la línea como intro a este programa y en unos 15 minuticos vamos a empezar con el primer testimonio, que es de Gloria Polo, una profesional odontóloga, bogotana ella, donde hace más o menos 20 y tantos de años Sí. Tuvo que ir a la Universidad Nacional en Bogotá, que es un campus universitario, muy a lo Bucaramanga, ¿no? Mucho árbol, mucha cosa bonita. Campestre. Muy campus. Campus universitario, ¿no? Sí. Campo. En el campus. Bueno, y en medio de una fuerte lluvia, de una tormenta, por la cantidad de árboles, pues un rayo cae sobre ella, que en ese momento va con su sobrino y con su esposo. El sobrino muere instantáneamente. Su esposo queda malherido, pues sangrando también, pero no muere. Y ella es atravesada por un rayo que entra por la cabeza y sale por uno de sus pies. Uy. Imagínese el daño que causan sus órganos Claro. en la misma carne, como queda ya quemada. Entra en paro cardiorrespiratorio, suceden una cantidad de cosas, pero al mismo tiempo que está viviendo esto a nivel corporal, empieza una vivencia espiritual donde ella muere y ve una cantidad de cosas, se encuentra con una cantidad de vivencias al otro lado, al más allá, y finalmente es Dios el que permite que ella vuelva para que cuente y dé testimonio de lo que pasa. Algo muy similar a lo que vivió esta persona hace poquito, Sí. el reciclador que estábamos contando. Entonces, ese va a ser el primer testimonio que tenemos para el día de hoy. Después tendremos llamadas, vendrá el segundo testimonio, un testimonio también muy bonito de conversión de Rosamada Pérez, la modelo y actriz famosísima de La Costeña y el Cachaco. Sí, señor. Mi niña bonita, ¿se acuerda? Eres mi niña bonita. Bueno, ella, donde a diferencia de suicidarse después de haber abortado, después de haber hecho muchas cosas, decide con una oración abrirle la puerta al Señor y cambia su vida completamente. Se pueden comunicar 652-4030, 652-4030. Además, también la línea abierta para cualquier tema que usted quiera, pues, conocer, indagar. Y acá con mucho gusto, con una buena guía, con un buen consejo espiritual, le daremos su solución. ¿Aló, Radio 1, con quién? Sí, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Mire, habla aquí con la señora Sofía Carrillo. Doña Sofía, ¿cómo está? Yo muy enferma, me siento con una depresión y me duele todo el cuerpo. Tengo a mi esposo con que le dio la trombosis hace ya 4 años y ya lo tengo como un vegetal. Y todo eso me intranquila a mí. Yo vi todo muy delicado de salud, me lo paso llorando. Hace 6 meses se me murió una hija y yo no hago sino recordándola, cada día más la recuerdo. Sí. Y ahora se murieron 2 amigos por aquí. ¿Cómo murió su hija? Mucho. ¿Accidente o muerte natural? No, muerte natural. Muerte natural. Sí, y los que están aquí, amigos, también muerte natural. Ya. Y eso me tiene pesarosa a mí, yo no hallo qué camino coger. Bueno, mire, le voy a decir una cosa. Yo no hago sino tomando droga y es Bueno, le voy a decir algo. para que me alimente la parte espiritual, que el Señor me quite esta depresión. Bueno, la parte espiritual se la puede quitar. Primero, lo que hay que entender con las enfermedades, así mucha gente diga que no y digan lo que quieran, pues yo le puedo decir que las enfermedades primero son un regalo de Dios. Las enfermedades que traen sufrimiento, ese sufrimiento para la persona, cuando él acepta o cuando se acepta la enfermedad con amor, como un regalo de Dios, se entiende que es un purgatorio en vida.
Y a lo largo de la enfermedad, del suplicio que la persona tiene, cuando fallece, la persona vivió su purgatorio en vida. Sí. Entonces, cuando la persona muere, pasa directo al cielo. Es muy difícil que cualquiera de nosotros llegue de una al cielo. Casi la mayoría nos va a tocar chupar purgatorio bastante. Y el purgatorio es el mismo castigo parecido al del infierno. Lo que pasa es que en el purgatorio no hay demonios, ni está el odio, ni esa rabia de haberse podido salvar, sino al contrario, está la esperanza. Escúcheme un segundo, escúcheme. Señora, escúcheme para que... Señora, no más. escúcheme, si Escuche quiere que le primero ayudemos. Si quiere que le ayudemos, o sea, es importante aprender a oír, ¿no? Entonces, hay que entender qué son las enfermedades y las enfermedades que traen sufrimiento. Usted tiene que darle las gracias y orar con su esposo, agradeciéndole al Señor porque Él está pagando purgatorio por Él mismo y de pronto hasta por usted y por su familia. El regalo se lo hizo Dios a Él, entonces hay que aceptarla, esa enfermedad, para empezar a vivir ese purgatorio con amor y dejar que Dios obre en su santa voluntad, sea para la sanación de la persona o para que la persona muera. Pero eso hay que hacerlo y hay que pedir mucha gracia y mucho Espíritu Santo. Eso no es tan fácil, pero eso se logra con la oración. Cuando usted deja, lo que pasa es que usted... Yo leo la palabra de Dios. Escúcheme, usted lee la palabra de Dios, pero usted está siendo egoísta, porque usted está sufriendo porque usted ve a su esposo así, porque usted está sufriendo porque su hija ya se fue, pero usted no ha permitido que la gracia de Dios obre en usted para aceptar la enfermedad de su esposo y para aceptar la partida de su hija. Es que hay que entender que todos vamos a morir algún día. Entonces, la muerte es el paso a estar con Dios. ¿Por qué nos causa tanto sufrimiento la muerte? Pues porque ninguno cree que se va a morir, pero es algo que a todos nos va a tocar algún día. En algún momento yo debo morir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo debo realmente estar preparado para el día que me toque morir, pues saber que voy a entregar cuentas a como Dios las quiere que yo las entregue. Preocupado debe estar si fui una persona mala y no fui de oración y no hice las cosas como las debía hacer. Ahí sí. Ahora, si ese dolor se vuelve muy intenso y si ese dolor no le da la paz y usted no le da el campo a Dios, usted está siendo idólatra. Porque la idolatría no solamente es con las imágenes, sino también con las personas. En la misma palabra de Dios dice que enterrar a los muertos, guardar su dolor y listo. Guardarlos como un buen recuerdo. Y eso debemos hacer. Entonces, tiene que orar mucho. Primero tiene que orar mucho porque es que usted está llena de yoísmo. Entonces el yoísmo es más que el dolor de... Mire, el Señor me pone ahorita que más que el dolor de la enfermedad de su esposa, usted lo que tiene es dolor porque a usted le ha tocado ser la enfermera ahí. Usted es la que ha llevado con esa carga, usted es la que le ha tocado... Usted es la que le ha... Yo como he visto mal en la cintura y las piernas, tengo artrosis, por eso. No soy capaz casi de lidiarlo. Entonces, mire, hay que orar mucho por eso. Hay que pedirle al Señor que le dé la gracia de aceptar su enfermedad de dolor y la enfermedad de Él con ese amor. Para que si es la voluntad de Dios, pues Él la restaure. Y si no, le dé la fortaleza para enfrentar esa enfermedad de su esposo y la enfermedad suya. Y lo mismo que le dé la gracia ya de poder sanar en su corazón por la partida de su hija y la partida de sus dos amigos. Listo. ¿Ok? Vale. Mucha Eucaristía, mucha oración personal con Dios. Es que eso hay que entenderlo. Sí. Eso hay que entenderlo. Y ahorita que escuchemos el testimonio de Gloria Polo nos vamos a dar cuenta que es que allá al otro lado hay muchas cosas complicadas. Y el tema no es tan descomplicado como todos creemos que es que solamente es acá y allá no hay nada, no. Sí, allá hay cosas y hay bastantes cosas. 9 de la noche ya 14 minutos. Queremos reiterar, porque a veces algunas personas llaman, yo quiero saber cómo me va en el trabajo. Sí, no somos un programa esotérico. Esto no es de adivinación, esto es más bien de un tema... de guía espiritual. Pues mucha guía espiritual, un tema, pues afortunadamente el Señor regala gracias, regala dones y pues... Tampoco un programa... A mí me escogieron hace rato para eso, no sé por qué, pero intento ayudar lo que más pueda a la gente, pero esto no es de ni de adivinanza, ni de brujería, ni de muchas cosas. Al contrario, atacamos muy fuerte la brujería, porque eso es rechazar el primer mandamiento y rechazar a Dios, que es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Ni tampoco queremos crear terror en ustedes, ¿no? Programas de inducción y... Es de aprender. De hablar sí de sectas satánicas, porque eso existe. De aprender de todos los temas. Bueno, muy bien, buenas noches.
Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Con Jimena, ¿cómo están? Bien, sí señora. Hola, Bienvenida. Jimena. Bienvenida a Miércoles Oh, Paranormal. gracias. Jimena. Soy una fiel oyente, desde que se murió mi hermana, soy una fiel oyente de ustedes. Ya. Desde que se murió tu hermana, ¿y hace cuánto ¿Cuándo se se murió murió? tu hermana? El 31 de agosto en un accidente de tránsito. Ay. Julio, en agosto, un accidente de tránsito. ¿Y por qué desde ese momento empezó a escuchar el programa? Pues porque me interesó mucho el tema y estamos muy conectados ahora con Dios. Qué bien. Ok. Hay que orar mucho por ella, ¿no? Porque a veces Y cuando las personas mueren así en temas como trágicos, como en esas muertes, a veces el alma queda un toquecito ahí como pegada. Entonces hay que orar mucho por el alma de esa persona para que pues tenga el camino libre, ¿no? A veces Sí. quedan cosas pendientes, pero al contrario sí veo mucha paz en tu corazón, ¿no? pues sí, yo he tratado de, o sea, con lo que he escuchado en la misma hora, mucha oración, he tenido mucha paz. Pero entonces, de hecho, no estoy llamando por mi hermana, es por mi esposo. Sí, ¿qué pasa con Lo tu que esposo? pasa es que mi esposo, después de que murió mi hermana, como a los 25 días, empezó a enfermar. Y ha ido a los médicos, hemos ido y hemos tocado todo lo que es de Dios. Ujú. Pero el problema es que yo a él no le veo mejoría. Sí, y cada ¿y día qué? lo veo más decaído. ¿Y qué tiene? Entonces, esto ya me están diciendo que de pronto ya no es cosa de médicos, sino es cosa como de otra cosa, como de envidia que le han colocado a él, y por eso es que él no mejora, y entre más días es escalofrío, dolor en el cuerpo, y no, o sea, no le veo recuperación. Precisamente hoy estábamos donde un señor que es muy orante, es de otra iglesia, Ujú. y me dice que, y él, o sea, él hace masajes en el cuerpo y todo, y me dijo que él le sentía cosas extrañas en el cuerpo. Entonces eso me tiene como preocupada. Pues bueno, mira, o sea, todo el tema de la brujería, la brujería existe, las personas malas existen, todos los que quieren hacer mal existen, pero pues también como está lo malo está lo bueno, y ante las cosas de Dios no hay nada, ni por muy grande que sea el poder del enemigo puede ganarle. Entonces, lo primero que hay que hacer es que él debe buscar una buena confesión, debe empezar a orar Ya lo mucho, hizo. todos deben Ya lo empezar a orar mucho, hacer una buena confesión, si ya le hicieron mucho mejor, él debe tener Eucaristía seguida, porque es que la Eucaristía lo va a proteger mucho. Y empezar la oración del Santo Rosario, porque es que la oración del Santo Rosario rompe toda brujería que haya. Si tú quieres, puedes llamar mañana y buscamos un campito y yo voy, los visito y los saludo y miramos si podemos hacer una oración de Pues liberación. eso es lo que yo quiero, que usted de pronto hable con él y poder hablar con usted. Nosotros no somos de Bucaramanga, nosotros somos de Río Negro. ¿Son de dónde? Río Negro. Somos de Río Negro. ¿Viven allá en Río Negro? Vivimos en Río Negro. Encantada que usted viniera a hablar con Bueno, nosotros. nos echamos el viajecito. Pegamos la Echamos la raya. ruedita. Entonces, sí me gustaría poder hablar con ustedes mañana. Yo iría hasta Bucaramanga y desde que podamos hablar. Sí, sí, Puedes sí, hablar claro, con si mi quieres ven y anota el celular mío 314. Sí, espera un momentico, ya lo anoto. Espera. Bueno, listo. ¿Sabe qué me tiene sorprendido? Ah. Yo desde que arrancamos el programa, yo pues normalmente oraba y voy a muchas casas a Sí. orar, pero me tiene sorprendido, bastante sorprendido el tema de la brujería, cómo funciona, es increíble. ¿Y cómo ha salido a flote? No, y la cantidad de gente que a la que le hacen mal. Sí. 314-427-6782. Sí, 6782. Bueno, Me pues, entonces, me llamas en la mañana, no nos podemos ver, sería en la tarde, pero me llamas en sí, la mañana y nos perfecto, ponemos de exacto. acuerdo. Yo te llamo en la mañana, Vale. si Dios me lo permite que usted me conteste. Sí, él va a permitir. Sí, Él va a y permitir. entonces en la ten fe. tarde pensábamos también subir. Sí, Entonces, él va a permitir. De una vez les voy a contar algo, antes de que vayamos ya con el testimonio. Les voy a contar algo muy bueno que se puede hacer y todo es válido porque es que pues todos son cosas de Dios. Hay algo que ayuda mucho. Por ejemplo, hubo un gran santo que se llama San Benito. sí. Y San Benito fue uno de los grandes liberadores y de los grandes exorcistas. Entonces hay una medalla que se llama la medalla de San Benito, que es usada como un contra muy poderoso y debe mandarse bendecir. Entonces, por ejemplo, para empezar a romper, bueno, la medalla de jubilar de San Benito es un sacramental reconocido por la Iglesia como poseedor de un gran poder de exorcismo, y fue instituido en memoria de San Benito
como todo sacramental, pues los católicos no ponemos el poder en la medalla misma, sino que el poder viene de Dios a través de lo que Él hizo en San Benito, ¿sí? Entonces, a veces no es el mismo objeto, sino es en quién lo usó y por qué fue. Entonces hay que mirar la vida de San Benito. Pero bueno, para no alargarme, esta medalla se convirtió en un sacramental muy poderoso. Entonces tú puedes, o la persona que crea que le estén haciendo brujería, pues puede comprar 4 medallas de San Benito, las manda a bendecir. Esas medallas no valen más de 500 pesos, esto no es negocio, y lo pueden comprar donde vendan la medalla. La mandan bendecir y pueden colocar una en cada esquina de la habitación. Eso forma una protección espiritual, una muralla, y si quieren colocan otras 4 en las esquinas de la casa, y esto forma una barrera espiritual que no permite que la brujería entre, que las brujas ataquen. Lo mismo para las personas que a veces tienen problemas en sus fincas, es bueno que lo hagan. Y la medalla de San Benito es muy, 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 muy poderosa, así como el Cristo de San Benito, señora. Una cosita, ¿se puede un solo padre que la bendice? Porque tú en un programa dijiste que claro. Es padre. No, claro, la bendición. No, un solo padre. Mira, el padre, tengo otra pregunta que hacer. El sacerdote, por muy pecador que sea, en el momento que bendice a través de sus manos consagradas, son las manos de Dios las que están bendiciendo ese objeto para el uso del bien, ¿no? Sí, eso se consigue en cualquier parte donde... En cualquier romería. Hay medallas de 200, hay medallas de 500, hay medallas de 1000, de 2000, de 5000, ya lo que tú quieras. Otra preguntita que tengo pequeña. Desde que usted empezó el programa he tenido algo que contarle. Señora. ¿Qué opina de la cremación? Bueno, la cremación, yo en algún testimonio, en alguna locución que vi, que conocí de un que el Señor le hizo a una persona, a un español, el Señor decía que no se debería quemar la persona por el tema de la tierra, del fin del mundo, en el juicio final, donde los muertos se habrán de levantar absolutamente todos para el juicio final de toda la gente. Sí. Entonces el Señor decía, es más, te prometo que ahorita lo busco y al final del programa te lo voy a leer un mensaje. Es una hermana, está obsesionada con eso. Te lo voy a leer. Te prometo que ahorita, después del testimonio y eso, yo tengo aquí los libros, entonces lo voy a buscar y te lo leo. Listo, ¿vale? Perfecto. Entonces, si Dios quiere, nos encontramos mañana. Sí, si Dios quiere. Eso sí, no te vas a dormir para que oigas ahora lo de la cremación. No, yo escucho todo. Bueno, feliz noche para ustedes y que Dios los siga bendiciendo. Amén, listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos vamos con la última llamada y después ya vamos con el testimonio espectacular de Gloria Polo sobre esto del más allá, lo que hay. Y es bien importante que escuchemos y que nos centremos en lo que ella va a contar, en lo que ella va a narrar que vivió, porque posiblemente todos pues tendremos algo parecido, ¿no? Claro. Aunque, ojo, porque hay muchos testimonios y todos diferentes pero parecidos. De lo que miran, del experimentan, más allá. Sí. Lo que el común denominador es la paz, la tranquilidad. Ya. Ese amor tan intenso que se siente allá, es que el amor de Dios, o sea, cuando uno muere y llega a la presencia de Dios, es como sentir el amor de Dios, y eso ha de ser infinitamente grande. Yo creo que nosotros no tenemos ni una pista idea, del amor de Dios, ni idea de lo que es el verdadero amor, pero bueno, ahí estamos en la lucha. Bueno, 9:23 acompañándole Fercho FM, Yongo DJ en Miércoles Paranormal. Buenas noches. Buenas noches, habla Rosa. Rosita, bienvenida a Miércoles Paranormal. Esto es para hacerle una pregunta. Es que tengo una hija que tiene tibirillo, ese que se le blanquea la piel, y a ella le han dicho que... Vitiligo. Eso, sí, que los médicos dicen que es despigmentación de la piel. Sí, pero a ella le han dicho en oraciones que se lo mandaron a hacer. ¿En oraciones dónde? En oración cuando la hemos llevado de una niña que es tiene oración de conocimiento, una niña, y ella decía que ella veía como algo que había sido, como algo ayudado, entonces no sé. Pues bueno, a veces puede ser, ¿no? ¿En qué barrio estás? Aquí en Girón. ¿Y la niña dónde es? Ella ahorita se fue para España.
la niña, pero yo creo que están que llegan porque la niña tiene un don de conocimiento, es muy Bueno, si enseñable. es un don de Dios y si es de verdad, pues de oración y es de Dios, entonces sí hay que ponerle pilas y hay que hacer oración de liberación. Y lo mismo que yo les digo siempre, mire, oración ante el Santísimo, Sí, la confesión, sí. la comunión, la Eucaristía continua y la oración del Santo Rosario, que es lo que rompe toda brujería. Ah, Es lo que rompe absolutamente toda brujería. Entonces es importante hacerlo, ¿no? sí, señor, cómo no. Bueno, Yo anoté su teléfono del celular para ver si también puedo hablar con usted. Claro, bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Bueno. Claro, listo, listo. Sigue la Santísima Virgen. Amén. bueno, bueno, buena chao. noche. Buenas noches. 9 de la noche con 25 minutos. Se pueden comunicar 652-4030, 652-4030. Bueno, listo. Son las... y 25. Alcanza otra Ya. llamada para empezar a las 1:30. Ah, bueno. Otra llamadita. Otra llamada, 652-4030, 652-4030. Un saludo. Ferchito. Un saludo para nuestra amiga Sandra Duarte, también en Girón. Hay mucha sintonía en Girón en estos momentos. La Qué gente bueno. de Girón está pegadita al programa y que bueno, pues están conociendo pues los verdaderos conocimientos de cosas ocultas, verdaderas cosas que no se pueden hacer, y aquí con mucho gusto pues documentados le haremos pues saber a todos los oyentes de los 106.7. Bueno, sí, aló, buenas noches. 652-4030, 652-4030, para que se comuniquen de una antes del testimonio de Gloria Polo, porque empezamos el testimonio y ahí, como dicen, Va chorizo. de choripapa. 652-4030. A esta hora de la noche, 9 de la noche con 27. Muy buena noche. Está sordito, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Habla con Olga. Olga. Alma. De acá de Florida. Florida. Bueno, Olga, cuéntanos. Es para decirle sobre una... donde mi hermana, en la casa de mi hermana, o sea, donde estoy viviendo, o sea, ya a veces percibo unos olores como feos, como nauseabundo, pero no sé qué será eso. Olor a fétido. Todo lo Sí, que pero sea. ella dice que es de las cañerías, pero yo no creo, o sea... Ya casi es que le tienen una envidia, no sé, algo así que está en... Bueno, a ojo porque a veces también todo no es brujería, ¿no? Sí. Va y se han tuvo roto la cañería por ahí. No, hay que decirle a los Entonces, oyentes que ya no es exorcista sino plomero. que decimos acá que cualquier Sí. cosa, no que tomen que se Sí, apareció tampoco ahora es que todo es brujería, todo es esto. Sí. Pues normalmente los olores nauseabundos o por ejemplo las moscas o ese tipo de cosas así pues tienen mucho que ver cuando hay brujería o cuando hay cosas demoníacas, pero también pues ahí hay que ver si es que la cañería no tiene más de 60 años, porque O- si le toca es que contrate plomero. o en qué lado vive, al pie de un basurero, Sí, uno no o sabe, o pasa un caño por allá por detrás de la sí, casa y un pues el río olor. bien No, estilo pero- río Bogotá por ahí. Pero sí, pero a veces por ejemplo el olor a azufre, el olor a caño, el olor a fétido, Las moscas. las mismas moscas, todo esto pues sí tiene que ver mucho con ese tema, ¿no? Me comentan también que a veces cuando salen muchas hormigas también. Bueno, las hormigas cuando son No las sé. culonas, cójalas y frítelas que son buenísimas. No, pero hormigas esas no. chiquitas. No. Bueno, usted sabe que yo, Cuando yo usted- soy acá como Cuando- el representante de los oyentes. Cuando salen muchas hormigas es porque usted dejó comida, dejó algo de azúcar ahí. Che, Entonces, mire, para eso, ácido bórico con azúcar. Era que Aló, buenas noches. Aló, sí, buenas noches. Es que estaba hablando con... Acá a mí se me cortó la comunicación. Bueno. No, le decía La que pues que olora hay que a caño. revisar, o sea, yo... Oye, ¿usted no me puede dar el número del teléfono del muchacho? Es que yo escuché el testimonio ese del muchacho una noche hasta... De Alex. De fisiculturista, que tiene hermano que sí, yo escuché ese... El miércoles pasado. Toda esa cuestión, sí, yo la oigo y soy fiel oyente de ese programa. Ya. Y Yo la tengo, yo también, o sea, yo sé porque yo la tengo a usted en el... Bueno, pero ¿y el teléfono lo quieres para qué? celular para saber de él, para preguntarle, averiguarle, sí. Bueno, el señor que hizo la liberación ya se murió. No. El señor que les ayudó a ellos ya se murió, Sí, lamentablemente. sí, señor. Entonces, para los temas de oración y eso, mire, ahora algo muy importante que uno tiene que saber es, y algo que dice el Señor es,
O sea, no creer en el hombre. Por ejemplo, a veces cuando yo voy a hacer liberación, yo les digo, no es uno. O sea, lo que usted menos tiene que creer es que, ay, Fercho, o ay, Juan, o ay, Don Fercho, Pedro, el o que ay, me va a liberar, me porque va es a que salvar. por eso es que caen en los brujos. Claro. Porque empiezan a creer es en los hombres. Lo que hay que creer es en la obra de Dios, y hay que creer en Dios. Entonces, antes de ir donde cualquier persona, mire, haga oración en el Santísimo, comulgue, confiésese, y empiece a orar continuamente el rosario y verá que eso es mejor que cualquier otra cosa. Porque cuando uno empieza a creer en el hombre, por eso la misma Biblia dice, ¿será que el Señor va a encontrar fe cuando vuelva? Porque es que a veces se pone la fe en las personas, en las cosas, y eso pues no es. Usted dirá, mi querido Pandebono, si recibimos esta llamada y nos vamos la con última, el testimonio. Buenas noches. Buenas noches, ¿Con quién hablamos? con Sandra aquí de Piedecuesta. Sandrita, Sandris. bienvenida. Hola, Sandris de ¿Sandra qué? Piedecuesta. Sandra Moreno. Sandra Moreno. Bienvenida a Miércoles Paranormal. Buenas noches. No, yo le iba a comentar algo. Señora. Que yo tuve un marido, viví 15 años con él. Sí. Y ese señor solamente me ha hecho la vida imposible. Ujú. Y entonces, pues, yo me he sentido muy rara. O sea, a mí me dijeron las niñas que él me tenía velada con el ánima sola, con una vela negra. Ujú. Entonces, y yo a veces, yo ya tengo 4 años separada. Ujú. Mantengo a veces me dan unos desesperos, una rabia con todo. Todo me Mire, sale le mal. voy a dar, antes de que me siga contando, y me vuelve a llamar y me dice, ¿vale? Con ese compromiso, me vuelve a llamar y me dice, cada que usted sienta el desespero, cada que usted sienta un impulso raro y que empieza a sentir cosas raras, mire, ore el Santo Rosario. Y usted dice, ofrezco este Santo Rosario por la liberación de toda atadura que quieran causarme. Y ofrezco esta oración por el alma de su esposo. Sí, yo sé Estando, que no quiero escúcheme, sangre. escúcheme, estando él vivo, por el alma de su esposo, para la conversión de esa persona. Y ofrezcara por el brujo que le esté haciendo cosas a usted. Y me va a decir si usted vuelve a sentir eso. Mira, el rosario es tan poderoso cuando se hace con fe que rompe de una todo eso. Sí, yo iba al cementerio, yo le pido mucho a ella, incluso al ánima sola. que- No, mire, usted no tiene que pedirle a ninguna ánima nada. O sea, usted tiene que pedirle a Dios. O sea, a veces uno no tiene que confundir las cosas y perdón pues que le diga como tan de frente. No es que la esté regañando ni mucho menos, pero ese del ánima sola no existe. O sea, hay espíritus que son malos y los usan para la brujería. Hay almas que están en pena que necesitan descanso. Entonces, para todo sirve la oración, pero si a usted le están haciendo cosas malas, es más, si a usted la están invocando y le están clavando ahí un espíritu, la oración del Santo Rosario empieza a hacer eso. Si usted empieza a sentir desespero, esas ganas de ver a su esposo, como esas cosas, o bueno, todo lo que empieza a sentir que no es, escúcheme, todo lo que empieza a sentir que no es normal, en ese momento empiece a orar el Santo Rosario y verá. Confiésese, esté en Eucaristía permanente y en comunión permanente, que eso la va a proteger y me cuenta. Bueno, sí. ¿Vale? Bueno. listo. Y por las almas, de eso del ánima sola, por todas las almas que utilizan los espíritus que quedan por ahí perdidos y que los empiezan a utilizar para eso, entonces ofrezca también oración. Puede pagarles en misas o puede ofrecer también un misterio del rosario por esas almas que están en pena y por las almas del purgatorio, ¿yo? Ella eso se paga en el convento, ¿cierto? En cualquier iglesia, usted va ahí a la secretaría y dice, quiero ofrecer una Eucaristía por las almas del purgatorio y ya. La paga, vale como 15,000, 20,000, no sé. Bueno. ¿Qué? ¿Listo? Bueno, vale. Ok, que estés muy bien. Bueno, sí. Bueno, muy bien, vámonos entonces ahora sí con el testimonio de Gloria Polo en el tema de hoy, que es el más allá. Como siempre damos espacio para aclararles dudas a nuestros oyentes a través del 652-4030, pero la invitación para que ustedes se concentren muy bien en este testimonio. Terminado el testimonio recibimos llamadas que tengan sobre comentarios o preguntas y nos vamos con el testimonio de Rosa Amada Pérez y después también recibimos llamadas. Aquí está entonces el testimonio de Gloria Polo. Un testimonio espectacular para que ustedes abran su corazón, pidan Espíritu Santo en este momento para que este testimonio pues llegue a su corazón y de verdad lo que el Señor quiere mostrar hoy pues toque esos corazones a veces que son tan duros y que son tan incrédulos a muchas cosas. Lejos de la fe. Cuidado, se me escalabra ahí con el micrófono. No. Vive 100. Bueno, vámonos con el testimonio de Gloria Polo. Esto es Miércoles Paranormal aquí en Radio 1.
De verdad es muy lindo para mí estar con ustedes compartiendo este hermosísimo regalo que me hizo mi señor hace 6 años. Esto fue en la Universidad Nacional en Bogotá. Nos estábamos especializando con un sobrino que también era odontólogo y mi esposo nos acompañaba. Teníamos que recoger unos libros en la Facultad de Odontología un viernes por la tarde. Estaba lloviendo muy fuerte. Mi sobrino y yo nos fuimos debajo de un paraguas muy pequeño y mi esposo tenía su chaqueta impermeable y él se acercó contra la pared de la Biblioteca General, mientras nosotros, sin darnos cuenta, saltando para evitar coger charcos, nos acercamos a los árboles. Cuando fuimos a saltar para coger un gran charco, nos cayó un rayo. Nos dejó carbonizados. Mi sobrino fallece allí, entra el rayo, según la fiscalía lo atrae mi sobrino. Él era un muchacho, a pesar de su corta edad, muy entregado al Señor, andaba muy devoto al niño Jesús y traía siempre la imagen del niño Jesús dentro de una imagen de cuarzo, dentro de un vidrio de cuarzo. Según la fiscalía, el cuarzo lo atrae mi sobrino y él le entra el rayo en el corazón, le quema por dentro y le sale en el pie, pero por fuera no se carbonizó ni se quemó. En cambio a mí el rayo me entra en esta parte, me quema espantosísimamente todo mi cuerpo, por fuera y por dentro. Esto que ven aquí, este cuerpo reconstruido, es misericordia de nuestro Señor. Me carboniza, me deja sin senos prácticamente, se me desaparece toda mi carne, mis costillas, el vientre, las piernas, sale el rayo por el pie derecho, se me carboniza el hígado, se me queman los riñones, los pulmones. Planificaba con la T de cobre, de manera que el cobre, buen conductor eléctrico, me carbonizó, me pulverizó mis ovarios. Quedé en paro cardíaco allí, sin vida, el cuerpo saltando a esta altura de todos por la electricidad que quedó en todo ese sitio. Pero miren, esa es la parte física, pero lo más hermoso, lo más bello, es que mientras mi carne estaba allí carbonizada, yo en ese instante me encontraba dentro de un hermosísimo túnel blanco. Era un gozo, una paz, una felicidad que no tengo palabras humanas, no tengo palabras para describirles la grandeza de ese momento. Era un éxtasis grandísimo. Yo iba feliz, gozosa, sin nada me pesaba dentro de ese túnel. Miré en el fondo de ese túnel como un sol, una luz hermosísima. Yo le pongo blanco para ponerle color porque nada de esos colores son comparables terrenalmente. Esa luz hermosísima, yo sentía la fuente de todo ese amor, de esa paz. Cuando yo voy subiendo digo, miércoles, me morí. Y en ese instante pienso en mis hijos. Y digo, ay Dios mío, mis hijitos, ¿qué van a decir esos hijos? Esa mamá tan ocupada nunca tuvo tiempo para ellos. Ahí miro con verdad la vida mía y me da tristeza. Me salí de mi casa a transformar el mundo y me quedó grande mis hijos y mi hogar. Y en ese instante de vacío por mis hijos yo hago una mirada. Cuando miro hay algo bello, ya sin carne, no estaban ni en las medidas de tiempo de acá ni de espacio. Y vi a todas las personas en un mismo instante, en un mismo momento, a todas las personas, a los vivos y a los muertos. Me abracé con mis bisabuelos, con mis padres que habían fallecido, con todo. Fue un momento pleno, hermoso. Ahí me di cuenta que me habían metido un gol en la reencarnación, porque yo sí defendía la reencarnación. Y yo decía, mi abuelo y mi bisabuelo andaba viéndolo por todas partes. Y me abrazaron, me encontré con ellos, en un instante nos abrazamos. Y abracé a todas las personas con las cuales tuve que ver en mi vida, en todas partes, en un mismo instante. Solo mi niña, cuando yo la abracé, se asustó, tenía 9 años, ella sí sintió mi abrazo. No había pasado nada de tiempo en ese momento tan hermoso. Y qué lindo, ya sin carne, ya no miraba como miraba antes, que solo miraba si estaba gordo, flaco, negro, feo, con criterios así, no. Ya cuando estaba sin carne miraba el interior de las personas. Qué lindo ver el interior de las personas, ver las personas, sus pensamientos, sus sentimientos.
Los abracé en un instante y sin embargo yo seguía subiendo y subiendo llena de gozo. Cuando iba más arriba, que empiezo a disfrutar una vista hermosa, en el fondo como un lago bellísimo, en ese instante oigo la voz de mi esposo. Mi esposo llora y con un grito profundo, con todo el sentimiento me grita, me dice: Gloria, por favor no se vaya, mire Gloria, regrese, los niños, Gloria, no sea cobarde. En ese instante ya no hago esa mirada así como global, sino lo miro solo a él y lo vi llorando con tanto dolor. Y ahí el Señor me concede regresar. Yo no me quería venir. ¡Qué gozo, qué paz, qué alegría! Y yo empecé a bajar lento a buscar mi cuerpo, lo encontré sin vida, estaba mi cuerpo en la camilla de la Universidad Nacional de la Enfermería, veía como los médicos le hacían como choques eléctricos a mi corazón para sacarme del paro cardíaco. Duramos 2 horas y media allí tirados porque no nos podían recoger porque les pasábamos corrientes a todo el mundo, hasta que dejamos de pasar corriente y nos pudieron asistir. Y me empezaron a reanimar. Mire, yo llego y pongo los pies aquí, en esta parte de mi cabeza, y una chupa con violencia me entra, y yo entro en mi cuerpo. Me dolió hartísimo entrar, porque fue traer el espíritu como de todas partes y volverlo a encarcelar en esto tan chiquito. Y el dolor de mi carne quemada, cómo me dolía, salía humo y vapor, y el dolor más terrible, el de mi vanidad. Una mujer con criterios del mundo, la mujer ejecutiva, la intelectual, la estudiante y la esclavizada del cuerpo, de la belleza y de la moda. 4 horas diarias de aeróbicos, esclavizada para tener cuerpo hermoso, masajes, dietas, bueno, de todo lo que se quieran imaginar. Esa era mi vida, una rutina esclavizante por un cuerpo bello. Y yo decía, bueno, pues si tengo senos bonitos es para mostrarlos, porque qué tal guardados, igual mis piernas, porque sentía que tenía muy espectaculares piernas y senos. Y en un instante veía con horror cómo toda una vida cuidando un cuerpo, ese era el centro de mi vida, el amor a mi cuerpo, y no había cuerpo. Mis senos, unos huecos impresionantes, sobre todo el seno izquierdo estaba prácticamente desaparecido, y mis piernas eran lo más terrible que tenía, pedazos vacíos y sin carne y como chicharrón, negrísima. De allí me llevaron al Seguro Social. Rápidamente me operan, me empiezan a raspar todos mis tejidos quemados. Cuando yo estoy anestesiada, me vuelvo a salir del cuerpo. Estaba mirando lo que estaban haciendo los médicos con mi cuerpo, preocupada por mis piernas, cuando de pronto, qué momento tan terriblemente horroroso, porque yo, les cuento, mis hermanos, católica dietética como toda mi vida, pues mi relación con el Señor era una Eucaristía los domingos, 25 minutos donde el Padre hablara menos, porque qué desespero y qué angustia. Esa era mi relación con Dios, y como esa era mi relación, solo eso, pues todas las corrientes del mundo me arrastraban como una veleta, al punto que cuando ya me estaba especializando y cuando ya estaba estudiando, le oía a un sacerdote que el de infierno no existía y que los diablos tampoco. ¿Quién dijo miedo? A mí lo único triste, vergonzosamente les confieso, lo único que me mantenía en la iglesia era el miedo al diablo. Y cuando me dice que no existen, pues qué dicha, dije, bueno, para el cielo vamos, no importa cómo somos. Entonces eso terminó de alejarme totalmente del Señor. Empiezo a hablar mal, porque el pecado no se quedó en mí. Yo empiezo a dañar mi relación con el Señor peor, y empiezo a decirle a todo el mundo que los demonios no existen, que son invenciones de los curas, que son manipulaciones. Bueno, y estudiando con muchos compañeros de la Nacional, empecé a andar con el cuento que Dios no existía y que éramos producto de una evolución. Y miren, cuando me veo en ese instante, qué susto tan terrible cuando veo que sí hay demonios y que me vienen a recoger y que la paga soy yo. En ese instante empiezo a ver cómo de la pared del quirófano empiezan a brotar muchísimas personas, aparentemente común y corriente, pero con una mirada de odio tan grande, una mirada espantosa. Y yo me doy cuenta en ese instante, sin carne, hay una sabiduría especial, y yo me doy cuenta que a todos ellos les debo, que el pecado no fue gratis, y que la principal infamia y mentira del demonio fue decir que él no existía,
y veo cómo me vienen y me empiezan a rodear y me vienen a recoger. Vea, ustedes no tienen ni idea el susto, el terror, esa mente científica e intelectual no le servía de nada y me botaba al piso, me botaba dentro de mi carne para que mi carne me recibiera y mi carne no me recibía. En ese susto tan terrible yo salí corriendo y no sé en qué instante atravesé la pared del quirófano. Yo aspiraba esconderme entre los pasillos del hospital y no, cuando paso la pared del quirófano, ¡zas!, un salto al vacío y entro por una cantidad de túneles que van abajo. Al principio tenían luz y eran muchos como panales de abeja donde había muchísima gente, pero voy descendiendo y la luz se va perdiendo y empiezo a andar en unos túneles de tinieblas espantosísimas. Y cuando llego a las tinieblas, esas no tienen comparación. Vea, lo más oscuro del oscuro terrenal es luz del mediodía allá, no se puede comparar. Ellas mismas ocasionan dolor, horror, vergüenza y huelen mal. Y yo termino ese descenso por entre todos esos túneles y llego a una parte plana, y en esa parte plana desesperada, esa voluntad de hierro que decía que tenía, que a mí nada me quedaba grande, no me servía de nada, porque yo quería subir, igual estaba ahí y no podía. Y veo cómo en ese piso se abre una boca así grandísima y siento un hueco impresionante, un vacío, un abismo al fondo, impresionantemente terrible, porque lo más espantoso de ese hueco era que de ahí abajo yo no sentía ni un poquitico el amor de Dios, ni un poquito, ni una gotica de esperanza. Y en ese hueco tiene como una chupa y me jala y yo grito aterrorizada porque siento cómo me voy allí y yo sabía que si yo entraba ahí ya estaba muerta en el alma y en ese error tan grande, cuando estoy entrando me cogen de los pies. Mi cuerpo entró en ese hueco, pero mis pies estaban sostenidos arriba. Fue un momento horroroso, dolorosísimo. Vea, el ateísmo se me quedó en el camino. Empecé yo a gritar allí, empecé yo a gritar ahí: almas del purgatorio, por favor, sáquenme de aquí. Cuando yo estoy gritando fue un momento tan terriblemente doloroso, porque me doy cuenta que allá habían millares y millares de personas en ese hueco, jóvenes, sobre todo muchos jóvenes, y con dolor me doy cuenta que ahí estaban rechinando los dientes con unos alaridos y unas lamentaciones que me estremecían, y muchos años me han costado para entrar a asimilar eso, porque me ponía a llorar cada vez que me acordaba de ese sufrimiento de todas esas personas. Y me doy cuenta que ahí estaban todas las personas que en un segundo de desesperación se habían suicidado y estaban en esos tormentos tan horribles con esas cosas que habían allí. Pero lo más terrible de esos tormentos es la ausencia de Dios, no se sentía el Señor. Y en ese dolor empiezo yo a gritar: ¿quién se equivocó? Miren, yo tan santa, jamás he robado, yo nunca he matado, yo le daba mercado a los pobres, yo sacaba muelas gratis a los que necesitaban. ¿Yo qué hago aquí? Miren, además yo iba a misa, yo, a pesar de que me consideraba atea, nunca falté. Si en mi vida falté 5 veces a misa fue mucho. Yo además yo siempre iba a misa. Y yo ¿qué hago aquí? Yo soy católica, por favor, yo soy católica, sáquenme de aquí. Cuando yo estoy gritando que soy católica, veo una lucecita. Mire, una luz en esas tinieblas es el máximo regalo que le puede recibir uno. Veo unas escaleras encima de ese hueco. Veo a mi papá, que había fallecido 5 años atrás, casi a ras del hueco. Un poquito de luz tenía, y 4 escalones más arriba veo a mi mamá con mucho más luz y en esa posición como de oración. Cuando yo los vi me dio una alegría tan grande. Empecé a gritarle: papito, mamita, por favor, sáquenme de aquí, se lo suplico, sáquenme de aquí. Cuando ellos bajan la vista y mi papá me ve allí, ustedes han visto el dolor tan grande que sintieron ellos. Uno siente los sentimientos en espíritu, uno mira esas partes y veo ese dolor tan grande, y mi papá empezó a llorar y se ponía sus manitos aquí, temblaba y gemía y gemía. Y mi mamá oraba y me doy cuenta que ellos no me pueden sacar pues más
dolor me da de ver que ellos están ahí compartiendo el dolor que tengo yo allí. Y empiezo a gritar de nuevo, por favor, miren, sáquenme de aquí, yo soy católica, pero ¿quién se equivocó? Por favor, sáquenme de aquí. Y cuando yo estoy gritando esta segunda vez, se escucha una voz. Es una voz dulce, es una voz que toda mi alma se estremeció y todo inundó de amor y de paz. Y todas esas criaturas salieron despavoridas porque ellas no resisten el amor ni la paz. Y hay paz. Para mí me dice esta voz tan preciosa, muy bien. Y si tú eres católica, dime los mandamientos de la ley de Dios. Mire, qué rajada tan horrible, ¿oyeron? Yo sabía que eran 10. Pero de ahí en adelante nadie digo, miércoles, ¿qué voy a hacer aquí? No, aquí qué hago. Y mi mamá siempre me hablaba del primer mandamiento del amor. Y yo, aquí me figuró, al fin me sirvió para algo la carreta mi mamá. Aquí me tocó echar esta carreta y mi mamá, a ver cómo salgo de estas que no se noten los demás. Pensaba manejar las cosas como las manejaba acá. Siempre tenía la excusa perfecta y siempre me justificaba y me defendía de tal manera que nadie se enterara lo que no sabía. Y así me figuró. Y empiezo a decir, el primero, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Y me dicen, muy bien, ¿y tú lo has amado? Yo grité, yo sí. Y es cuando me dicen no, mire, cuando me dijeron no, ahí sí sentí el correntazo del rayo, porque yo no me di cuenta en qué instante me cayó el rayo, y ahí me sentí desnuda. Y me dicen, no, tú no has amado a tu Señor sobre todas las cosas, y muchísimo menos a tu prójimo como a ti misma. Tú hiciste un Dios que acomodaste a tu vida. Solo en momentos de extrema necesidad te postrabas ante Él. Cuando eras pobre, cuando tu familia era humilde, cuando querías ser profesional, ahí sí todos los días orabas y te postrabas tiempos enteros, horas enteras, suplicándole a tu Señor, orándole y pidiéndole para que Él te sacara desde esa pobreza y te permitiera ser profesional y ser alguien. Cuando tenías necesidad, querías dinero, ahí mismo ibas y un rosario, Señor, pero mándame la platica. Esa era la relación que tú tenías con el Señor. Dame, como si tu Señor... Yo veía a mi Señor de verdad, tristemente les comento, la relación con Dios era de cajero automático, espichaba un rosario y tenía que bajar la plata. Esa era mi relación con Él. Y me muestran que tan pronto el Señor me permitió que tuviese profesión, que empezara a tener un nombre, empezara a tener dinero, ya me quedó chiquitico el Señor. Y ya empecé a creerme muchísimo y me dice, y ni siquiera la mínima expresión de amor con tu Señor será agradecida. Jamás, ni siquiera abría los ojos un día y decía, oh Señor, gracias por este día que me has dado, gracias por mi salud, por la vida de mis hijos, Señor, porque tengo un techo, Señor, pobrecitos los que no tienen techo ni comida, Señor, nada, desagradecidísima. Y fuera de eso, pusiste tan debajo a tu Señor que creías más en Mercurio y en Venus para la suerte, y andabas pegada a la astrología, diciendo que los astros manejaban tu vida. Empezaste a andar en todas las doctrinas que te ofrecía el mundo. Empezaste a creer que simplemente morías y volvías a empezar y te olvidaste de la gracia, que tú habías costado un precio de sangre a tu Señor. Me hacen un examen de los 10 mandamientos, me muestran que yo decía que amaba a Dios con mi palabra, y adoraba a Satanás, porque en mi consultorio llegaba una señora a hacer riegos, y yo decía, yo no creo en eso, pero échelo por si las moscas, y empezaba a echar ella rieguitos para la buena suerte, me había puesto allá en un rincón donde no se vieran los pacientes, una penca de sábila con una herradura, que para alejar las energías. Miren, todo eso, vergonzoso, me hacen un análisis de toda mi vida sobre los 10 mandamientos. Me muestran con el prójimo quién fui yo, cómo yo le decía a Dios que le amaba cuando no me había alejado de Él, cuando no había empezado a andar en el ateísmo. Yo le decía, Dios mío, te amo, pero con esa misma lengua que yo bendecía al Señor, con esa misma lengua le daba garrote a toda la humanidad. Criticaba a todo el mundo andaba señalando con el dedo.
siempre la santa gloria, y cómo me mostraban que yo decía que amaba a Dios y era envidiosa. Fuiste agradecida. Jamás le reconociste todo el esfuerzo y el amor y la entrega de ellos para darte en una profesión, para levantarte y todo eso. Tan pronto tuviste profesión, hasta ellos te quedaron pequeños al punto de llegar a avergonzarte de tu mamá por la humildad y la pobreza de ella. Y me muestran como esposa quién era, como todo el día renegando. Desde que me levantaba, mi esposo me decía, buenos días. ¿Cuáles? Buenos días, mire, está lloviendo, y renegando todo el tiempo con mis hijos. Bueno, me muestran que ni siquiera jamás tuve amor y compasión por el prójimo, por mis hermanos de fuera. Decían, nunca pensaste, pobrecito, Señor, los enfermos. Dame la gracia de ir allá a acompañarlos en su soledad. Los niños que no tienen mamá, los huerfanitos. ¿Cuántos niños sufriendo, Señor? Nada, jamás. Tu corazón de piedra. Y en el examen de los 10 mandamientos, no pasé ni medio. Terrible, espanto mi vida un verdadero caos. Como yo, que no había asesinado y había matado tanta. Del segundo mandamiento, ¿será que alcanza a hablar un poquitico chiquitico de cada mandamiento? Bueno, me muestran lo terrible es que jamás, por ejemplo, yo di muchos mercados a gente necesitada, pero daba no por amor, daba por mi imagen, porque como era rico que todo el mundo me diera las gracias, y cómo era de rico manipularle la necesidad a la gente. Entonces yo decía, yo le doy este mercado, pero ¿sabe qué? Me hace el favor y va y me reemplaza en el colegio, en las reuniones, porque yo no tengo tiempo de ir a las reuniones calzonas de los colegios. Y así a todo el mundo le daba, pero le manipulaba, y me encantaba que anduviera un montón de gente detrás de mí diciendo lo buena y lo santa que era. Me creé una imagen, y me dicen a mí, es que tú tenías un Dios, y ese Dios era el dinero. Por él te condenaste, por él te hundiste en el abismo y te alejaste de tu Señor. Cuando me dicen Dios dinero, nosotros sí habíamos tenido mucho dinero, pero estábamos quebrados, endeudadísimos, se nos había acabado el dinero, y entonces yo grité, pero ¿cuál dinero? Si yo allá en la tierra dejé muchas culebras. Y cuando me hablan, por ejemplo, en el segundo mandamiento, yo pequeñita, tristemente, aprendí que para evitar los castigos de mi mamá, que eran bastante severos, las mentiras eran excelentes. Y empecé a andar con el padre de la mentira. Me alié con el padre de la mentira y me empecé a volver tan mentirosa que a medida que mis pecados iban creciendo, las mentiras iban haciendo más grandes. Pero cuando ya vi que de todas maneras me pegaban con las mentiras, me daba cuenta que mi mamá respetaba mucho al Señor, y para ella el nombre del Señor era santísimo. Entonces yo dije, no, aquí tengo el arma perfecta. Y yo, mami, por Cristo lindo, te juro que esto no es así o que esto es así. Y evitaba los castigos en mis mentiras, poniendo el santísimo nombre de mi Señor en mi basura, en mi porquería, en mi inmundicia, porque me empecé a llenar de tanto mugre, de tanto pecado. Y miren, aprendí que las palabras no se las lleva el viento. Cuando mi mamá se me ponía muy furiosa, yo decía, mamá, ¿sabe qué? Mire, que me parta un rayo si estoy diciendo mentiras. Y la palabra se fue mucho tiempo, pero mire, por misericordia de Dios estoy aquí, porque en realidad el rayo entró y me atravesó prácticamente en 2 partes, me cogió, me quemó. Y me mostraban cómo yo me decía católica, y cómo yo, diciendo católica, nunca tuve palabra. Siempre anteponía el santísimo nombre del Señor. Mire, me impresionó ver cómo el Señor pasaba y todas esas criaturas, todas esas cosas espantosas se botaban al piso en una adoración impresionante. Vi hermosamente a la Santísima Virgen postrada a los pies del Señor, orando por mí, en una adoración con el Señor, y yo, pecadora, desde mi inmundicia, de tú a tú con el Señor. ¿Qué? Usted no, mire, yo tan buena que he sido, y me dejó en la ruina, renegando y maldiciendo del Señor. Imagínese, semejante pecadora, semejante sucia, y hasta los demonios se postraban al piso cuando pasaba el Señor. Y miren, yo tan irreverente con el santísimo nombre del Señor. Y me muestran cómo cada vez que yo engañaba a alguien o decía una mentira,
estaba jurando en vano, porque estaba en el momento que yo decía, yo soy católica, estoy diciendo que Jesucristo es mi Señor, y si yo digo que Jesucristo es mi Señor, ¿qué testimonio estaba dando de mentira y de engaño? Y cómo dañé a tanta gente que veía en mi testimonio. Y en el de santificar las fiestas, fue tan espantoso, un dolor sentí, que me decían que yo dedicaba 4 y 5 horas diarias a mi cuerpo, y ni siquiera 10 minutos diarios, profundos de amor al Señor, de agradecimiento, de una oración preciosa, no. Eso sí, empezaba un rosario a una velocidad, yo decía, entre la propaganda de la novela me alcanzo a echar el rosario, salía corriendo y a rezar el rosario a toda velocidad, ni me enteraba y volvía a la novela, a ver en qué iba la novela. Sin elevar el corazón, me mostraban cómo nunca, ni siquiera ser agradecida con el Señor, y me mostraban que yo decía que cuando me daba pereza ir a misa, mi mamá me obligaba, y yo decía, mamá, pero si Dios está en todas partes, ¿qué necesidad tengo que ir allá? Claro, era muy cómodo decir eso, y me decían, yo tenía al Señor 24 horas del día mío pendiente mío, y a mí me daba pereza ir un ratico, un domingo, a darle gracias al Señor, a mostrarle cuán grande era mi agradecimiento y mi amor por Él, me quedaba grande. Pero lo peor del caso es que esa entrada a la iglesia era el restaurante de mi alma. Me dediqué a cuidar mi cuerpo y me volví esclava de mi cuerpo, pero se me olvidó un pequeño detalle, tenía alma, y jamás cuidé mi alma, ni la palabra de Dios, porque muy cómodamente decía yo que el que leía la palabra de Dios se volvía loco, ni los sacramentos, nada. ¿Y cómo empiezo? Como el maligno no necesita ni ser creativo, tiene el mismo eslogan, ¿qué se va a confesar con esos viejos que son más malos que usted? Porque era muy cómodo para mí, dentro de mis pecados y de mi mugrera, no irme a confesar. El maligno me sacó de la confesión, como me quitó la sanación de mi alma y la limpieza de mi alma, porque cada vez que yo cometía pecado no era gratis. El maligno ponía dentro de esa blancura de mi alma, ponía impresa su marca, una marca de tinieblas oscuras. Esa alma blanca se empezó a llenar de tinieblas. Jamás, solo en la primera comunión hice una buena confesión, de ahí para adelante nunca más. Y recibía a mi Señor indignamente. Llegó al punto, la blasfemia, la incoherencia en mi vida, que yo llegaba a decir, al Santísimo allá, el Dios vivo en una cosa esa, en una olea, es que los curitas debían de echarle arequipito para que supiera bueno. Hasta ese punto llegó la degradación de mi relación con Dios. Jamás alimenté mi alma, y para rematar, no hace sino criticar a los sacerdotes. Si hubieran visto cómo me fue de mal con eso. Mi familia desde pequeños todos, mi papá, todo el mundo criticaba a los sacerdotes. Esos tipos son unos mujeriegos, tienen más plata que nosotros, son no sé qué. Y nosotros repetíamos, eso nos recibió. Y dice el Señor, me decían ahí, ¿quién te creías tú para hacerte Dios y juzgar a mis ungidos? Me decía, son de carne, y la santidad de un sacerdote la hace la comunidad que ora, le ama y le apoya. Y cuando un sacerdote cae, no le preguntan tanto al sacerdote sino a nosotros. Y me mostraban, vea, mi alma se pegaba unos manchones con toda esa crítica a los sacerdotes, y fuera de eso, ¿cómo tanto mal hice? Nada más cuando llamé a un sacerdote homosexual y toda la comunidad se enteró. No sería muy largo para entrar en esa parte. ¿Cuánta capacidad tiene una sola palabra para matar almas y destruir? Del cuarto mandamiento de honrar a padre y madre me mostraban, ya les comenté cómo fui desagradecida con mis padres, cómo me avergoncé de ellos, cómo maldecía y renegaba de ellos porque eran pobres y no me podían dar todo lo que mis amigas tenían, y cómo fui una hija desagradecida al punto que al final decía yo que esa no era mi mamá porque me parecía muy poquita cosa para mí. Fue espantosísimo ver el resumen de una mujer sin Dios, y cómo una mujer sin Dios destruye todo lo que se le acerca. Y fuera de eso, lo más grave de todo era que yo sentía que era buena y santa. Y del quinto mandamiento de no matar, cuando yo iba llegando al quinto, porque yo en el cuarto dije, aquí sí me fue bien,
Aquí con los padres sí me fue bien, porque bien caritos que me costaron, harta plata que se me fue con las enfermedades. Yo todo lo analizaba en el dinero, porque ellos tuvieron enfermedades muy graves antes de morirse y mi esposo las financió. Y yo dije, vea, y ninguno de los otros sinvergüenza dieron ni un peso, en cambio todo nos tocó a nosotros. Aquí sí ya llegó el momento de lucirme en el cuarto mandamiento. Me muestran cómo yo todo lo analizaba a través del dinero y que hasta mis mismos padres los manipulé cuando tenía dinero y poder. Hasta de ellos me aproveché, como el dinero me endiosó y los pisoteé hasta ellos. Y ¿saben qué me dolió ahí? Ver a mis papás, ver a mi papá llorando, con tristeza, viendo que él había sido un muy buen padre. Le había enseñado a la hija a ser trabajadora, que tenía que ser emprendedora, que había que ser honorable, que tenía que trabajar porque solo el que trabajaba salía adelante. Pero se le olvidó un pequeño detalle, que yo tenía alma y que él era un evangelizador mío con su testimonio. Y cómo toda la vida mía se empezó a hundir a raíz de todo esto que él da, porque él veía con dolor que cuando él era mujeriego y él era feliz diciéndole a mi mamá y a toda la gente que él era muy macho porque tenía muchas mujeres y que él le podía a todas, y que además él tomaba y él fumaba, era una persona muy buena, pero con estos vicios, y eso pensaba que no eran vicios sino virtudes, y muy orgulloso. Y como esa niña, ver cómo su mamá se le escurrían las lágrimas cuando su papá empezó a hablar de las otras mujeres, le empieza a llenar de una rabia y de un resentimiento y una furia, y cómo el resentimiento empieza con la muerte espiritual. Una rabia espantosa de ver cómo su papá humillaba a su mamá delante de todo el mundo y cómo a ella le ocasionaban lágrimas y no decía nada. Y me empieza a mí una rebeldía, y yo decía, uy mamá, yo nunca voy a ser como usted. Usted sí tiene a las mujeres en el piso, por eso las mujeres no valemos nada, por mujeres como usted, sin dignidad, sin orgullo, que se dejan pisotear de los hombres. Y yo le decía a mi papá, cuando ya fui más grande y más adolescente y me empecé a volver rebelde, yo decía, jamás, póngale que a papá, jamás voy a ser como usted, jamás voy a permitir que un hombre como usted me humille a mí, así como a mi mamá, jamás. Si un hombre me llega a ser infiel, yo me desquito, papá. Mi papá me pegó, me dijo, ¿cómo se le ocurre? Y no sé qué, mi papá tan machista. Y así me pegue y me mate, mi esposo, me llego a casar. Es infiel, me desquito, para que los hombres entiendan, a ver, cómo sufre una mujer cuando un hombre la pisotea así. Y me lleno de todo ese resentimiento, de esa rabia. Cuando ya tuve plata, le empecé a decir a mi mamá, ¿sabe qué, mamá? Sepárese de mi papá. Y eso que yo adoraba a mi papá. Es imposible que usted se aguante un tipo así, sea digna, hágase valer, mamá. Y imagínese, quería divorciar a mis padres y me decía mi mamá, no, mi hija, a mí no es que no me duela, a mí me duele, pero yo me sacrifico porque ustedes son 7 hijos y yo no soy sino una, y yo me sacrifico porque finalmente su papá es muy buen papá y yo sería incapaz de irme y dejarlo sin papá. Además, si yo me separo, ¿quién va a orar para que su papá se salve? Yo soy la que puedo orar para que él encuentre la salvación, porque el dolor y el sufrimiento que él me ocasiona, yo lo uno a los dolores de la cruz, y todos los días le digo, Señor, este dolor que no es nada, unido a tu cruz, permita que se salve mi esposo y mis hijos. Yo no entendí eso, ¿saben qué? Me dio tanta rabia, y eso hizo que mi vida cambiara y me volviera una rebelde, y empezar a promulgar y andar en ese mismo deseo de defender a la mujer. Empecé a defender el aborto, empecé a defender la eutanasia, empecé a defender el divorcio y empecé a defender la ley del talión. Mijita, si a usted se la hizo, desquítese. Nunca lo hice, de ser infiel físicamente, pero dañé a tanta gente con esos consejos. Y como cuando pasé al 5.º mandamiento de no matar, me mostraban que era una asesina espantosa. Y cometí el peor, lo más abominable, yo que no había matado, lo más abominable ante los ojos del Señor, aborto. Mire, ese poder que me dio el dinero me sirvió para financiar tantos abortos, porque yo decía, sí, la mujer tiene derecho a escoger si se da embarazada o no. Mire, en el libro de la vida, cuando me abrieron el libro de la vida, me dolió tanto. Una niña de 14 años, yo le había enseñado, porque saben que cuando uno tiene veneno no da nada bueno, y todo lo que se acerca lo daña.
unas niñas, unas sobrinas mías, 3 sobrinas y la novia de un sobrino me las dejaban ir a mi casa. ¿Por qué? Porque era la de plata, la que les invitaba, la que les hablaba de moda, de glamour y de cómo exhibir su cuerpo. Y mis hermanos me las mandaban allá. Y yo les decía, ¿saben qué? Mire cómo prostituí menores, que es otro pecado espantoso después del aborto. Prostituí esas menores, porque yo les decía a esas niñas, no sean bobitas, mijita, es que su mamá les habla de virginidad y de castidad, pero es que ellas están pasadas de moda. Ellas hablan de una Biblia que era hace 2000 años y los curas no se han querido modernizar. Y ellos hablan de lo que dice el Papa, pero es que el Papa está pasado de moda. Mire lo que viene a decir en este siglo. Imagínense mi veneno. Y les enseñé a las niñas que ellas podían disfrutar de su cuerpo, pero que tenían que planificar, y yo les enseñé ahí como los métodos de planificación. Perfecta mujer. Y esta niña de 14 años, la novia de mi sobrino, llega un día a mi consultorio, lo vi en el libro de la vida, llorando, Gloria, soy un bebé, y estoy embarazada. Yo le dije, ahorita no le enseñé a planificar. Y entonces me dice, sí, pero no funcionó. Y entonces mire, el Señor me ponía ahí para que esta niña no se hundiera en el abismo, para que no fuera a abortar, porque después que aborta es una cadena que pesa tanto, arrastra, pisotea, porque siempre siente ese dolor y ese vacío de haber sido un asesino y matar lo peor a un hijo. Y ¿saben qué fue lo peor de esta niña? Que en lugar de yo hablarle del Señor o algo, le di la plata para que fuera a abortar en un lugar muy bueno para que después no la fueran a perjudicar. Y así como ese patrociné tantos abortos, cada vez que la sangre de un bebé se derramaba era como un holocausto al Satanás. Es un holocausto. Al Señor le dolía y le estremece cada vez que se mata un bebé, porque en el libro de la vida vi cómo el alma de nosotros, tan pronto se tocan las 2 células, se forma una chispa hermosa, una luz hermosa, y esa luz, un sol cogido del sol de papá Dios. El vientre de una madre, tan pronto es fecundado, de inmediato se ilumina del alma, del brillo de esa alma y de la comunión con Dios, con esa alma. Cuando le arrancaban ese bebé, se estremecía el Señor, como le arrancaban ese bebé de sus manos. Y esa alma, mire que esa alma, como es madura y adulta, grita y gime de dolor, así no tenga ni ojos ni carne. Ese grito, cuando le están asesinando, estremece todo el cielo. Y es un grito de júbilo en el infierno, porque de inmediato, de allá de abajo, se abren unos sellos y salen unas larvas para seguir asediando a la humanidad y a seguir haciendo esclava de la carne y de todas estas cosas que se ven y se verán cada día peor. Porque ¿cuántos bebés se matan diarios? Y eso es un triunfo para él. ¿Cómo será que ese precio de sangre inocente ocasiona un demonio más afuera? Y esa sangre de esos bebés me la echaba encima. Y mi alma blanca se empezó a poner absolutamente negra. Después de los abortos, ya no tuve más convicción de pecado. Ya todo estaba bien, para mí todo era bien. Y lo triste también ver cómo en esos pagarés que me tenía el maligno allí, me mostraban todos los bebés que yo había matado también, porque saben que yo planificaba con la T de cobre. Y la T de cobre fue doloroso ver cuántos bebitos habían sido fecundados y se habían estallado esos soles, esas chispas divinas, y no se podían agarrar. Y el grito de ese bebé desgarrándose la mano de papá Dios, cuando no se podía implantar, fue espantosamente horroroso ver, de razón que vivía amargada, malgeniada, haciendo mala cara, frustrada, con todo, y qué depresión, perdónenme la palabra, qué mamera, todo era, y qué mamera, qué jartera. Claro, me había vuelto una máquina de matar bebés, y eso me hundía y me hundía más en el abismo. No había matado, y a cada persona que me cayó gorda, le hacía, la odiaba, la detestaba, ahí ya era una asesina, pero de lo peor. No solo con un tiro se mata a una persona, con odiarla, con hacerle mal, con burlarse de ella, con tenerle envidia, con eso ya lo había matado. Y cuando del 6º mandamiento de no fornicar, yo dije, no, aquí sí no me van a levantar ni un amante, porque yo toda la vida he tenido un solo hombre y es mi esposo, pensé yo, cuando me muestran que cada vez que yo andaba con mis senos descubiertos, mostrando con las truzas todos mis pantalones, mi cuerpo,
Y yo decía, es que los señores me admiran porque pues es que para eso trabajo bien. Yo decía, ellos me admiran, pero el Señor me mostraba cómo pecaban ellos conmigo, cómo no era una admiración como yo pensaba, sino que yo les incitaba a que ellos pecaran conmigo, cómo yo había entrado en ese adulterio simplemente por estar exhibiendo todo mi cuerpo. Ellos les estimulaba, porque el problema conmigo es que yo no entendía la sensibilidad y la masculinidad, y yo pensaba que ellos pensaban igual que yo, que qué lindo ese cuerpo, y no que todo lo que ellos podían entrar a pecar conmigo. Y cómo, no solo con la acción, yo jamás fui infiel de acostarme con un hombre, pero era como si fuese una prostituta en mi espiritualidad, porque nada más con solo pensarlo y hablar del desquite, que yo me desquitaba a mi esposo, con el solo hecho de pronunciarlo, con el solo hecho de aconsejar que no fueran bobas a las mujeres, cuando yo me enteraba que un hombre había sido infiel, no sea boba, desquítese, no lo perdone, divorcie, se hágase valer. Por eso es que las mujeres estamos pisoteadas. Ahí yo ya estaba dentro de esa canita al aire, dentro de ese abominable adulterio, y me di cuenta que los pecados de la carne son espantosísimos y que se condena a uno, así el mundo le diga que eso está chévere, que se condena a uno, la promiscuidad, estar como si fueran animales, como ratones, como perritos, allá, tristemente, ahí fue cuando yo me solté, uno se suelta de la mano del Señor. Yo solo tuve un hombre en mi vida, a mi esposo. Sin embargo, es que los pecados también están en el pensamiento y en el habla y en la acción. Fue tan doloroso ver cómo tristemente todo ese pecado, por ejemplo el pecado del adulterio, mi papá dañó y desgarró a esos hijos. A mí me volvió una resentida y me hundí de resentimiento contra los hombres. Y en mis hermanos, 3 hijos de él, fieles fotocopias de mi papá, felices porque se creen muy machos siendo mujeriegos, tomatragos y todo, y no se dan cuenta del daño tan espantoso que hacían en sus hijos. Por eso mi papá lloraba con tanto dolor, viendo cómo su pecado había empezado, esa niña empezando, y había marchitado toda la obra de Dios en esa niña, sí, amándome como me amaba y sacrificándose como se sacrificó mi papá por mí. De no robar, yo me consideraba honesta, honorable, y solo robé al Señor, no más, porque me mostraba que mientras en mi casa se desperdiciaba comida, Él me mostraba el hambre de todo el mundo, y me decía, yo tenía hambre, y mira tú lo que hacías con lo que yo te di, desperdiciando. Yo tenía frío, y mira lo que hacías tú, esclavizada a las modas, y al que dirán, y a las apariencias, y a las joyas, gastándote 150,000 pesos en cada inyección para estar delgada. Esclavizada al templo del cuerpo, a tu cuerpo, hiciste un Dios de tu cuerpo. Y mira, y me mostraba el hambre de los hermanos, y me mostraban que yo era responsable del hambre y de las condiciones de mi país y del mundo, y que yo sí tenía que ver con eso. Me mostraban que cada vez que yo había hablado mal de alguien, le había robado la honra, y que cómo la devolvía, que hubiera sido más fácil reparar robándole un billete a una persona, porque le había podido devolver la plata y había reparado ese pecado, y no robarle el buen nombre a nadie, porque después que estaba en un chisme, ¿quién le devuelve el buen nombre a esa persona? ¿Y cuánto daño le hacía? Le robaba a mis hijos la gracia de una mamá en la casa, una mamá tierna, una mamá que le amaba, la mamá en la calle, los niños solos con buen papá televisor, mamá computador y juegos de video, mamá perfecta. Y para calmar mi conciencia, ropa de marca, de todo lo que querían los niños, esa fue la mamá. A mí me horrorizó cuando vi que mi mamá se cuestionaba, y eso, mi mamá fue una mujer muy santa que nos sembraba principios en el Señor, y mi papá fue un hombre tan bueno y se cuestionaban ellos. Dije, ¿qué será de mí? Que yo ni siquiera les he mostrado ni hacía a mis hijos. Yo me horroricé, dije, ¿qué será cuando yo esté en el juicio? Viendo el juicio de mis hijos. ¡Qué espanto! ¡Qué dolor tan grande! Le robaba la paz a los niños. En el libro de la vida me dio una vergüenza, porque uno en el libro de la vida ve toda la vida en una película. Cuando me abrieron el libro de la vida me dio una vergüenza terrible
ver cómo los niños decían, ay, que se demore mi mamá, que haya un trancón, que llegue tarde, porque es que mi mamá es muy cansona y cuando llega no llega sino a renegar y a pelear todo el día. Qué tristeza, un niño de 3 años y una niña más grandecita diciendo eso, que ojalá no llegue la mamá. Y le robé a los niños ser mamá, le robé la paz que iba a dar en mi casa, les robé que ellos conocieran a Dios a través mío, y que yo les enseñé a amar al prójimo, nada, si yo no amo al prójimo, yo no tengo parte con el Señor, si yo no tengo misericordia, yo no tengo parte con el Señor, porque Dios es amor. Y bueno, no alargo más, no me quedo, bueno, sí voy a hablar un poquito de no levantar falsos testimonios ni mentir, en eso sí que fui experta, ¿oyeron? Porque Satanás se volvió mi papá, es que solo tú tienes a tu papá Dios y a Satanás. Si Dios es amor y yo odio quién es mi papá, no era tan difícil. Y si Dios me habla del perdón y de amar a los que me hacen daño, y yo decía, el que me la hace me la paga, y hasta ahí llegó conmigo, pues quién era mi papá. Y si él es la verdad y Satanás es la mentira, ¿quién era mi papá? Y no hay mentira ni rosada, ni amarillita, ni verdecita, todas las mentiras son mentiras y Satanás es su padre. Tan terrible fue los pecados de mi lengua, que yo veía con mi lengua cuánto daño hacía. Cuando yo chismoseaba, cuando yo me burlaba, le ponía un apodo a alguien, yo veía con mi lengua cuánto daño hacía. Cuando yo chismoseaba, cuando yo me burlaba, le ponía un apodo a alguien, ¿cómo sentía esa persona? ¿Cómo le dolía el apodo? ¿Cómo le podía crear complejos de inferioridad a una persona gordita que le andaba diciendo gorda? ¿Cómo? ¿Cuánto mal la hacía? Y cómo la palabra siempre terminaba en una acción. Cuando me hacen el examen de los 10 mandamientos y de la codicia, salieron todos mis males. Ese deseo loco yo pensaba que iba a ser feliz teniendo mucho dinero, y se me volvió una obsesión tener dinero. Lástima, cuando tuve mucho dinero fue cuando en peor momento vivió mi alma, hasta el punto de desear suicidarme. Con tanto dinero y sola, vacía, amargada, frustrada. Esa codicia, desear tener dinero, fue el camino que me llevó de la mano a extraviarme y soltarme las manos del Señor. Después de ese examen de los 10 mandamientos, me muestran el libro de la vida, hermoso. Yo ya quisiera tener palabras para describirles el libro de la vida. Empezó desde la concepción. Tan pronto se unieron el par de chispas, del par de células de mis padres, de inmediato hubo una chispa, una explosión hermosa, y se formó el alma mía cogida de la mano de Papá Dios. Me encontré un Papá Dios tan hermoso, tan maravilloso, 24 horas al día cuidándome, amándome, buscándome. Y lo que yo veía que era castigo, no era más que su amor, porque Él mira, no aquí en carne, sino miraba mi alma y miraba cómo me iba alejando de la salvación. Ese libro de la vida, para terminar, les voy a dar un ejemplo cómo es de hermoso ese libro de la vida. Yo era muy hipócrita, y a la gente le decía a alguien, uy, oye, ¿cómo estás de linda? Qué vestido tan preciosa, cómo se te ve de linda, y por dentro decía, uy, qué pinta tan asquerosa, y todavía se cree la reina, en mis pensamientos. En ese libro se ve igualito, lo que yo decía con mi lengua, con una diferencia, se oían mis pensamientos y se veía el interior de mi alma. Todas mis mentiras quedaron al rojo vivo, vivas, todo el mundo se dio cuenta. A mi mamá cuántas veces me le volaba porque mi mamá no me dejaba ir a ningún lado. Mami, tengo un trabajo en grupo, en la biblioteca, y mi mamá creía el cuentico, y yo a dónde iba a arrancar, a ver una película de pornografía o a un bar a tomar cerveza con mis amigas, o eso, y mi mamá viendo mi vida. Nada se escapó. Vea, es tan lindo ese libro de la vida, que me daban banano en las 11, en la época mía, mis padres eran pobres, de manera que mi lonchera era banano, bocadillo y leche. Y yo me comía el banano y botaba la cáscara de banano por todos lados, pero nunca tuve la conciencia de pensar que si yo dejaba una cáscara de banano podía hacerle algo a alguien. Ahí quedó la cáscara de banano, pero ¿saben qué fue lo lindo? Que el Señor me mostró algunas veces, no siempre, quién se cayó con esa cáscara de banano y que hubiera podido asesinar a esa persona por mi falta de misericordia. Y cómo
solo una vez hice una confesión con dolor y vergüenza bien hecha, que fue cuando una señora me dio 4.500 pesos de más en un supermercado en Bogotá, y mi papá nos había hablado de ser honorables y nunca tocar un centavo de nadie. Y yo me doy cuenta en el carro cuando ya voy para el consultorio, ay, esta vieja bruta, mucho animal me dio, porque ese era mi modo de hablar. Por el modo de hablar se conoce a la gente, mucho animal, me dio 4.500 pesos de más, ahora me toca devolverme. Y miro y hay un tranco y digo, uy, no, ¿qué me va a devolver? No, eso sí que nada más de ser tan bruta, pero me quedó el dolor de esa plata, porque mi papá había fundamentado muy bien la honorabilidad. Y el domingo me confesé y le dije, ay, padre, acúseme que me robé 4.500 pesos porque no se los devolvió a una señora. Ni le puse atención que me dijo el padre. Pero ¿saben qué? El maligno no me pudo acusar de ladrona. Pero sí sabe que me dijo el Señor, esa falta de caridad tuya cuando no reparaste el pecado, 4.500 pesos para ti no eran nada, pero para esta mujer con un sueldo mínimo era la alimentación de 3 días. ¿Y saben qué fue lo más triste? Que me mostró cómo sufrió y aguantó hambre un par de días por mi culpa con sus 2 chiquitos. Porque así muestra el Señor, muestra. Cuando yo hago algo, ¿quién sufrió y quién actuó y cómo actuó? Me pregunta el Señor, ¿qué tesoros espirituales traes? Tesoros espirituales. Y mis manos iban así, vacías. No llevaba nada aquí, nada, mis manos iban así, absolutamente desocupadas. Y es cuando me dice, ¿de qué te sirve decir que tenías 2 apartamentos, que tenías casa, que tenías consultorio, que te considerabas una profesional con muchísimo éxito? ¿Te pudiste traer el polvo de un ladrillo aquí? Y es cuando me dice, ¿qué hiciste con los talentos que yo te di? Talentos, venía en una misión, la misión de extender el reino del amor, el reino de Dios. Se me ha olvidado que tenía alma, muchísimo menos que tenía talentos, muchísimo menos que yo eran las manos misericordiosas de Dios, muchísimo menos que todo el bien que dejé de hacer le dolió al Señor. Porque ¿sabe qué era lo que siempre me preguntaba el Señor? La falta de amor y caridad en el prójimo. Siempre me preguntaba por el amor. Y es cuando me dice, es que tu muerte espiritual, estaba viva pero muerta. Si hubieran visto que es una muerte espiritual, como es un alma que odia, como es un alma espantosamente terrible, de amargada y de fastidiosa, que le hace mal a todo el mundo cuando no está lleno de pecado. Y ver mi alma por fuera oliendo muy rico y con buena ropa, y mi alma oliendo horrible, viendo en los abismos. De razón tanta depresión y tanta amargura. Me dices que tu muerte espiritual comenzó cuando a ti te dejaron de doler tus hermanos. Era una alerta cuando veías el sufrimiento de tus hermanos en todas partes, o cuando veías en los medios de comunicación, mataron, secuestraron, desplazaron, y tú con la lengua por afuera dices, ay, pobrecitos, qué pecadito, pero no te dolían tus hermanos, aquí no sentías nada, de piedra el corazón, el pecado te lo petrificó. Cuando se cierra mi libro, ustedes se imaginan la tristeza tan grande mía, me da un dolor por haberme portado así con mi papá Dios, porque a pesar de todo mi pecado, a pesar de toda mi inmundicia y de toda mi indiferencia y de todos mis sentimientos horribles, el Señor siempre, hasta el último instante, me buscó. Siempre me enviaba instrumentos, personas, me hablaba, me gritaba, me quitaba cosas para buscarme. Él me buscó hasta el último instante. ¿Saben quién es Papá Dios? Todo un Dios poderoso pidiéndole cacao a cada uno de nosotros para convertirnos. Yo como le decía, óigame Señor, ¿usted me condenó? Claro que no. En mi libre albedrío escogí quién era mi papá y no fue mi papá Dios. Escogí a Satanás como padre. Ese fue mi papá. Y cuando se cerró ese libro yo veo inminente que soy de cabeza porque voy a un hueco, después de ese hueco se va a abrir una puerta y ahí ya voy. Empecé a gritarle a todos los santos que me salvaron. Ustedes no tienen ni idea la cantidad de santos que llegué a saberme. Yo no tenía idea que sabía tantos santos. Era tan mala católica que yo pensaba que igual me salvaba San Isidro Labrador que San Francisco de Asís. Y cuando se me acabaron todos los santos y el mismo silencio, sentí un vacío y un dolor tan grande diciendo, y todo el mundo allá en la tierra pensando que tan santa y esperando que yo me muera para pedirme milagritos. Y miren para dónde me voy. Y miro y levanto los ojos y me encuentro con los ojos de mi mamá. Y con mucho dolor le grito, mami, qué vergüenza, me condené.
donde yo voy no te voy a volver a ver jamás. Y en ese momento, a ella le concedieron una gracia muy bella, estaba inmóvil y le permiten mover sus 2 deditos hacia arriba y me señala allí. Cuando ella señala allí, saltan de mis ojos 2 cosas espantosamente densas. Esa ceguera espiritual salta allí. Y veo un momento hermoso cuando una paciente me había dicho, mire doctora, usted es muy materialista y un día lo va a necesitar. Cuando usted esté en un inminente peligro, cualquiera que él sea, pídale a Jesucristo que la cubra con su sangre, que él nunca, nunca la va a abandonar, porque él pagó un precio de sangre por usted. Y con esa vergüenza tan grande y ese dolor empecé yo a gritar, Jesucristo, Señor, ten compasión de mí, perdóname, Señor, dame una segunda oportunidad. Y ese fue el momento más hermoso. No tengo palabras para describir ese momento. Él baja y me saca de ese hueco. Cuando él me recoge, todas esas cosas se botaron al piso. Y me levanta y me saca en esa parte planita. Y me dice con todo ese amor, vas a volver. Vas a tener tu segunda oportunidad. Pero me dice, pero no, por la oración de tu familia, porque es normal que ellos lloren y clamen por ti, sino por la intercesión de todas las personas ajenas a tu carne y a tu sangre, que han llorado y han orado y han elevado su corazón con muchísimo amor por ti. Y empiezo a ver cómo se prenden un montón de lucecitas que son como llamitas blancas, llenas de amor, y veo a las personas que están orando por mí. Pero había una llama grande, grande, que era la que más luz daba, la que más amor daba. Y me dice, yo miraba, ¿quién es esa persona que me ama tanto? Y me dice el Señor, esa persona que tú ves allí, es una persona que te ama tanto, tanto, que ni siquiera te conoce. Y me mostraba, había visto el recorte en la prensa del día anterior, porque bajó al pueblo bien pobre, era un campesino al pie de la Sierra Nevada de Santa Marta. Bajó el hombre bien pobrecito, compró una panela y se la envolvieron en una hoja del Espectador del día anterior. Estaba ahí mi fotografía quemada. Cuando este hombre ve esa noticia, que ni la leyó de corrido, se bota al piso y empieza a llorar con un amor tan grande y dice, Padre, Señor, ten compasión de mi hermanita, Señor, sálvala, sálvala, Señor. Mira, Señor, si tú salvas a mi hermanita, yo te prometo que me voy al santuario de Buga y te cumplo una promesa, pero sálvala. Imagínese un hombre pobrecito, no estaba renegando ni maldiciendo porque estaba aguantando hambre. Con una capacidad de amor ofrece atravesar todo un país por alguien que no conocía. Y me dice, Señor, y es que eso es amor al prójimo. Y cuando me dice, esto no lo vas a repetir 1000 veces, sino 1000 veces 1000. Y hay de aquellos que oyéndote no cambiaron, porque van a ser juzgados con más severidad, como lo vas a hacer tú en tu segundo regreso. Mis ungidos, que son sus sacerdotes, o cualquiera de ellos, porque no hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor ciego que el que no quiera ver. Y esto, mis queridos hermanos, no es una amenaza. El Señor no necesita amenazarnos. Esta es la segunda oportunidad que ustedes tienen. Y gracias a Dios sin vivir lo que yo viví. Porque cuando le abran el libro de la vida a cada uno de ustedes, cuando se mueran cada uno de ustedes, vamos a ver este momento igualito. Y vamos a vernos allí, tal cual estamos, con la diferencia que vamos a ver nuestros pensamientos y nuestros sentimientos en la presencia de Dios. Y lo más hermoso es que cada quien va a ver al Señor enfrente de cada uno de nosotros, otra vez pidiéndonos cacao para que nos convirtamos, para que de verdad empecemos a ser nuevas criaturas con Él, porque sin Él no podemos. Con Él aquí, Él nos va a cambiar. El Señor los bendiga a todos grandemente. La gloria para Dios, la gloria para nuestro Señor.